no es más recomendado porque no se somete a un proceso de lavado. En cambio, por ejemplo, si yo estoy administrando analgésicos, pacientes con dolor crónico, ¿no? Empiezo a administrarles un analgésico. Entonces, ese pacientito, después de recibir el tratamiento completo con el analgésico A, pasa un proceso de lavado. Y el proceso de lavado principalmente es esperar en el tiempo, ¿no? El proceso metabólico del analgésico. ¿Cuánto es su tiempo de vida de ese analgésico, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura? Generalmente los analgésicos, ¿no?, tienen una vida corta, ¿no? Entonces, después de 3 o 5 días, le administro otro analgésico y evaluamos los efectos en los mismos pacientes, ¿no? Entonces, su característica, como les digo, es que pasa la fase de lavado, ¿ya? Luego el diseño factorial. En el diseño factorial nosotros tenemos mínimo 4 grupos, ¿ya? Aleatorización a 4 grupos. Permite evaluar 2 intervenciones al mismo tiempo y analizar sus efectos individuales o combinados. Como ustedes ven ahí, hay 4 grupos. De los 4 grupos, 3 son grupos experimentales y un grupo control, ¿no? El grupo experimental recibe la intervención A. El grupo experimental B recibe la intervención B. El grupo experimental C recibe ambas intervenciones. Y el grupo control sin intervención, ¿no? Permite evaluar 2 intervenciones al mismo tiempo y analizar sus efectos individuales o combinados. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos viendo el tema de la inflamación crónica, ¿no? Que conlleva, que es un factor de riesgo a la presentación de enfermedades crónicas más adelante, ¿no? Y uno de los precursores de la inflamación crónica es el cortisol, ¿sí? Entonces, se están implementando o están saliendo muchas recomendaciones para reducir los niveles de cortisol y mejorar, ¿no? Reducir los procesos inflamatorios y mejorar algunos aspectos, principalmente en personas que tienen esta característica del incremento del cortisol. ¿Qué aspectos han escuchado ustedes? ¿Qué recomendaciones han visto? Que duerman o que dejen su sueño. Ya. Una de las recomendaciones, ¿no?, que la persona sí o sí debe dormir tiempo recomendado. ¿Cuántas horas duermen ustedes? 4 horas. ¿Qué horas duermen? Deberían dormir 8 horas, miren, ¿no? 4 horas, 5 horas, 6 horas. Sí. ¿Sí? 2 horas. Ya, pero obviamente pues, va a haber periodos, ¿no? Entonces, pues, eso es una característica, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra recomendación? Actividad física. Muy bien. ¿Qué más? Reducir el consumo de alcohol. ¿Qué más? Reducir el consumo de alimentos muy procesados, no nada que liberen gases saturados. Ya. Uno de los enemigos o los amigos, los que favorecen la inflamación crónica es el estrés, ¿no? Entonces, incluso hay un estudio donde había un debate, ¿no? Realizar actividad física, ¿es mejor hacerlo de día o de noche? O sea, en las mañanas, en las mañanitas o en la noche. Porque nosotros vemos que muchos que van al gimnasio, generalmente sus horarios son de 7 hasta las 10 de la noche, ¿no? En esa hora es hora punta en el gimnasio. En cambio, de 6 de la mañana a 7 de la mañana está vacío. Entonces, realizaron una investigación en relación a ello, ¿no? Y decían,
el ejercicio, la actividad física, genera estrés en el organismo. Y el estrés en el organismo incrementa los niveles de cortisol. ¿Y eso para qué? O sea, el cortisol tampoco es muy malo para el cuerpo, ¿no? Sino genera un estado de alerta en el organismo y lo prepara para cualquier situación extrema que pueda presentarse. Entonces, basado en esa recomendación, en ese estudio, la recomendación es ahora que se debe realizar actividad física en las mañanas, ¿no? Y no en las noches, porque cuando el cuerpo está con un cortisol elevado, su capacidad de alerta es mayor. Por lo tanto, reduce la calidad del sueño, ¿no? Entonces, ya hay esa recomendación, ¿no? Entonces, surge eso. Entonces, cuando vamos a este diseño factorial, vemos esto, ¿no? Aspectos. Por ejemplo, dice, el consumo de bebidas relajantes. ¿Qué bebidas relajantes conoce? Agua de manzanilla. De valeriana. ¿Ya? ¿Qué más? De lechuga, cuidado de lechuga. El alcohol. Cuando queremos hacer un estudio experimental basado en este diseño factorial, ¿no? A un grupo yo los puedo dar test relajantes en las noches, ¿no? Té de manzanilla con limón, De María, ¿no? Agua de canela con anís o el té de jengibre, ¿no? A este grupo experimental, ¿no? Entonces, pero para hacerlo más riguroso, yo tengo que considerar uno de los test, ¿ya? A este grupo de intervención B, yo lo puedo decir, ¿no?, que desarrolle ejercicios según la recomendación, en las mañanas y no en las noches. Este se somete a actividad física, ¿no?, de madrugada. ¿Y cómo sería este grupo? Ambas intervenciones. Este grupo recibiría los test y ejercicios, ¿no? Ah, ya. ¿Y este grupo? Nada, solamente que haga su vida, ¿no? Pobre grupo contrario. Entonces, pasado tiempo, y aquí nosotros tenemos que ver, ¿no?, que el proceso, en este caso, si haríamos ese estudio, por lo menos 3 meses de intervención. Después de 3 meses, medir, ¿no?, las variables que pueden, que estamos observando, ¿no? Unos niveles de cortisol, calidad de sueño y otras variables. Entonces, podemos tener una variable independiente y muchas dependientes, ¿no? Y nosotros tenemos que observar. El siguiente ensayo es asignación por conglomerados, ¿no? Donde lo que sorteamos aquí, o lo que aleatorizamos, no son personas, sino son grupos, ¿no? Por ejemplo, se quiere hacer un estudio. ¿Qué hicieron los chicos? Hubo un grupo que hizo, bueno, no fue un diseño experimental, pero hizo, ¿no? Conductas sexuales de riesgo en estudiantes universitarios. Entonces, ahí utilizó un muestreo por conglomerado. Primero, a nivel de Huancavelica, ¿cuántos programas somos? ¿Programas académicos? ¿Cuántas carreras hay en la UNH? 10 y 20. 20. Lo que hicieron los chicos de esos 20, ¿no?, sortearon, ¿ya? Primero con programas. Luego de los programas sorteados, sacaron de esos programas, seleccionaron 8 programas. De los 8 programas, identificaron semestres. Y sortearon también de esos 8 programas, sortearon, si no me equivoco, fueron 3 semestres, ¿no? Entonces, eso es un muestreo por conglomerado, ¿no? Entonces, en los semestres seleccionados se hace la intervención. Ya si queremos hacer un programa para fortalecer o reducir, ¿no?, el bullying, ¿no?, el bullying escolar.
Entonces, hacemos ese proceso de aleatorización. ¿Ya? Y ensayo comunitario, cuando tenemos dos comunidades. En una comunidad realizo la intervención y en la otra no. La intervención se aplica a poblaciones de comunidades enteras para evaluar medidas de salud pública o programas sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tema de fortificación de hierro, ¿no? Fortificación de alimentos con hierro, el hierro fue el arroz fortificado. ¿No? En Chiclayo hicieron eso, ¿no? ¿Dónde dieron arroz fortificado? A 7 municipios, si no me equivoco, para valorar la aceptabilidad, la tolerancia y el efecto sobre la anemia, ¿no? Y ya ha resultado positivo en este lugar. Entonces, eso también hablamos de ensayo comunitario. ¿Cómo diseñar y evaluar un diseño experimental? Primero, siempre la pregunta de investigación, luego describir la intervención y el comparador, seleccionar la población y formar grupos, asignar aleatoriamente, planificar la medición y analizar e interpretar el efecto. ¿Cuáles son las amenazas? Sesgo de selección. Por ejemplo, yo estoy haciendo un estudio sobre actividad física y su efecto en el índice de masa corporal, ¿no? Entonces, dentro de la aleatorización, yo selecciono personas con un IMC superior a 30, ¿no? Y y yo quiero ver, ¿no?, cuál es el efecto de la actividad física, ¿no? Y por casualidad dentro de mi grupo tuve personas con diabetes, ¿no? Entonces, las personas con diabetes pueden responder igual que las personas sin diabetes. Entonces, eso llamamos sesgo de selección, ¿no? Que por alguna característica de mi población de estudio pueda generar datos diferentes, datos distintos de la población general. Y esos datos nos pueden alterar los resultados finales, ¿no? Pérdida de seguimientos es cuando mis pacientitos estoy haciendo la actividad física, ¿no?, y salen, ¿no? Dicen, no, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás ya me cansé, ya me salgo del estudio, ¿no? Entonces se pierde. Contaminación cuando un grupo recibe parte de la intervención del otro. Quizás un grupo es grupo experimental y el otro fue grupo control, son amigos, ¿no? Y el del grupo experimental le dice, mira, estoy haciendo esto, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Por qué no lo haces tú? Entonces, también desarrolla esa actividad, y eso hablamos de contaminación. Sesgo de información, errores en la medición del resultado. Estoy midiendo IMC, pero voy a hacer la medición del peso y me doy cuenta, o quizás utilizo una balanza no calibrada. Entonces, el peso que debería tener no va a ser el peso ideal, ¿no? El peso real, perdón, ¿no? Si no le va a subir 100 gramos, 200 gramos, o le va a quitar quizás peso. Entonces, eso es sesgo de información, ¿no? Cuando utilizamos instrumentos no válidos. Incumplimiento de la intervención, cuando por alguna circunstancia me dio pereza, ¿sabes qué? Son 6 sesiones, pero no tengo ya ir ahí, no tienen tiempo, voy a hacer solo 5, ¿no? Entonces, obvié una intervención, ¿no? Entonces, también generamos eso. Efecto placebo. Y el efecto placebo tiene un efecto muy fuerte en investigación, y más todavía cuando hacemos terapias, ¿no? El efecto placebo es el resultado psicológico, ¿no?, de alguna intervención que no estoy desarrollando, ¿no? Básicamente, por ejemplo, cuando van con dolor de cabeza al hospital, ¿no?, y es un tema de estrés, le dan un placebo, ¿no? Y ese placebo les resolvió el dolor de cabeza, ¿no?, sin ser analgésico. Entonces es un tema emocional, es un tema psicológico, ¿no? Entonces se da muchas veces ese caso. Entonces también tendríamos que comparar. Estrategias para fortalecer este diseño: usar una asignación aleatoria. Sí o sí en los estudios experimentales se debe aleatorizar, ¿no? En los cuasi experimentales, y ahí va la diferencia, en los cuasi experimentales no se aleatoriza, sino se trabajan en grupos compuestos naturalmente o formados naturalmente.
Aplicar enmascaramiento cuando sea posible, estandarizar la intervención o la medición, mantener seguimiento riguroso. Aquí en esta estandarización es punto clave en los experimentos, porque tenemos que tener protocolos de recolección de datos bajo las mismas características o condiciones. ¿No? Si yo voy a pesar a una persona y en su peso anterior yo lo he pesado con un short y un polo, ¿no? En todos los pesajes, en todos los pesos que voy a hacer, deben utilizar short y polo, ¿no? Y si fuera posible, el mismo short y el mismo polo. Eso es un protocolo para valorar, ¿no? Entonces, a eso se refiere estandarizar la intervención y la medición, ¿ya? De nuestros datos. Mantener seguimiento riguroso de los participantes, tratarlos de convencer, exhortarlos a que no abandonen y continúen todo el estudio, ¿no? Analizar con intención de tratar cuando corresponda, interpretar los resultados con intervalo de confianza y relevancia clínica. Mientras más es mi muestra, menor es el error que podemos cometer, ¿no? Y aquí nosotros tenemos un ejemplo. Estudiantes se asignan aleatoriamente a 2 grupos, se comparan las notas al final del semestre para estimar el efecto de la tutoría intensiva. Un buen estudio experimental combina intervención, comparación y control metodológico para ofrecer la evidencia más fuerte sobre causalidad. Aquí algunos ejemplos: ensayo clínico aleatorizado paralelo, ¿no? El primer ejemplo de estudio experimental, donde aquí no hay un pretest, solamente se ve la intervención en un grupo experimental y luego el post-test, ¿no? 100 pacientes con hipertensión se asignan al azar a 2 grupos. El grupo A recibe un nuevo antihipertensivo y el grupo B recibe placebo. A los 3 meses se comparan las cifras de presión arterial. Siguiente, pre y post-test. 60 estudiantes se asignan aleatoriamente a 2 grupos. Un grupo recibe un programa de lectura crítica y el otro sigue la enseñanza habitual. Se evalúa el nivel de comprensión antes y después del programa, ¿no? Entonces, aquí hay un pretest, la intervención, que en este caso es una lectura crítica, la valoración en el post-test. Ensayo cruzado: 30 pacientes con dolor crónico reciben primero el analgésico A y luego, tras un periodo de lavado, el analgésico B. Se compara el alivio del dolor en ambas fases con el mismo paciente, un solo grupo. Aquí no hay grupo control, solamente el grupo que recibe el analgésico. Ellos reciben el analgésico A en un momento, pasa un proceso de lavado y luego el analgésico B. El diseño factorial, más o menos también estábamos explicando, ¿no? Donde tenemos 4 grupos: un grupo recibe dieta, otro grupo ejercicio, otro grupo dieta y ejercicio y un grupo control, ¿no? 120 adultos con obesidad se asignan al azar 4 grupos: dieta, ejercicio, dieta más ejercicio y control. Después de 12 semanas se compara la pérdida de peso entre ambos grupos. Asignación por conglomerados, también lo hemos visto, ¿no? 12 colegios se asignan al azar, 6 reciben un programa de acoso escolar y 6 continúan con la estrategia habitual. Al final del semestre se compara la frecuencia de los reportes del grupo. Entonces, aquí la aleatorización es por instituciones. Y el ensayo comunitario: 2 comunidades comparables participan en un estudio de vacunación. En la comunidad A se implementa una campaña intensiva y en la comunidad B se mantiene la práctica habitual. Luego se comparan las coberturas de vacunación, ¿no? Para ver la eficacia de las campañas intensivas. Consultas. Ahora vamos a ver el cuasi experimental, que es similar con algunas diferencias, ¿no? Es un diseño de investigación que evalúa el efecto de la intervención sin asignación aleatoria. Y esa es la gran diferencia entre un experimental y un cuasi experimental. Busca aproximarse a la diferencia causal entre grupos de comparación, mediciones repetidas o reglas de asignación. ¿Cuándo se usa? Cuando la aleatorización es ética o logísticamente difícil. Cuando nosotros desarrollamos programas de intervención en salud, sesiones educativas, sesiones demostrativas, por un tema ético no debemos
aleatorizar, no debemos conformar un grupo control, ¿no? Porque nosotros estamos haciendo un beneficio a la población. Entonces tenemos que tener, todos deben recibir ese beneficio, ¿no? Entonces hablamos de grupo, todos van a ser grupo experimental, ¿no? A menos que yo haga una comparación, por ejemplo, una intervención entre madres de Ascensión y madres de San Cristóbal, ¿no? Entonces a los de Ascensión y hago la intervención, y en San Cristóbal no hago la intervención, pero sí reciben las actividades normales, ¿no? Entonces en ese caso sí podemos ver, pero al ser madres de un establecimiento de salud sin ser aleatorizados, ¿no? Hacemos estudios cuasi experimentales, ¿no? Para evaluar políticas, programas y cambios organizacionales cuando se requiere alta aplicabilidad en escenarios reales. En humanos es difícil hacer estudios experimentales, entonces generalmente son cuasi. Hay una intervención o programa, al igual que el experimental, no existe asignación aleatoria individual, esa es la diferencia con los experimentales. ¿Puede haber grupo de comparación? Como también no puede haber, ¿no? Se usan mediciones antes y después, tienen mayor riesgo de confusión en un experimento aleatorizado y es muy útil en contextos reales donde no es posible aleatorizar. Aquí vemos algunas diferencias, ya hemos estado hablando, ¿no? La lógica básica del diseño cuasi experimental, mira, problema, intervención, grupo intervenido y grupo comparativo. En el experimental, recuerdan, esto era aleatorización o conformación de grupos, ¿no? Entonces aquí cambia en lo único, porque luego se hace la medición antes y después y estimación del efecto, ¿no? Principales diseños cuasi experimentales, pre-test, post-test con grupo equivalente, ¿no? Similar al diseño experimental, lo único que son grupos formados. ¿Ya? Pues grupo 1 intervenido, grupo 2 comparación, ¿no? Un solo grupo antes y después, pre-test, post-test, sin desarrollar, sin tener grupo control. Eso también se conoce como estudios pre-experimentales, ¿no? Entonces dentro de los cuasi vas a tener esto, estudios pre-experimentales y estudios cuasi experimentales. Los pasos son similares: definir la pregunta, describir la intervención, elegir un grupo de comparación o una estrategia de comparación, planificar mediciones antes y después, seleccionar el análisis adecuado e interpretar el efecto posible. Amenazas de la validez, sesgo de selección, similar a los estudios experimentales. Historia, otros eventos pueden influir en el resultado, no tenemos un control en este caso de los variables intervinientes, ¿no? En estos estudios cuasi experimentales, difícil controlar ello. Maduración, los cambios ocurren por el paso del tiempo. Regresión a la media, valores extremos tienden a acercarse al promedio. Contaminación, el grupo de comparación puede recibir parte de la intervención y pérdida de seguimiento. El ejemplo similar que hemos visto en el grupo experimental, ¿cuál es la diferencia? Igual, ¿no? Se desea hacer un programa de tutoría académica, tenemos el aula B y el aula A y el aula B. El aula A recibe la tutoría intensiva y el aula B continúa con la enseñanza habitual. Se comparan las notas antes y después del semestre, como las aulas ya están formadas en diseños cuasi experimentales, con grupo no equivalente. Entonces, ¿cuál es la diferencia puntual con el ejemplo anterior? La diferencia, la conformación de grupos, ¿no? En el anterior se aleatorizaba, se sorteaba, se conformaban los grupos al azar, en este caso no. El post-test, por ejemplo.
40 enfermeros reciben una capacitación en bioseguridad, se evalúa su nivel de conocimiento antes del taller y un mes después de la intervención. O sea, no es inmediato, ¿sí? Porque muchas veces, por ejemplo, ustedes reciben la clase, ¿no? Si yo les evalúo algo, van a retener una parte. Entonces, pero si yo les evalúo después de un mes, se van a olvidar, porque por eso no se recuerdan de la clase anterior, ¿no? Entonces, eso es el detalle, ¿no? Hacer la evaluación después de un mes o pasado un tiempo. No, creo que es un sol 70 por ahí. Un sol 70. Eso me salió todo. A ver, 20, 20, 40. Un hospital registra mensualmente la tasa de infecciones intrahospitalarias durante 8 meses. Luego implementa una política de higiene de manos y continúa midiendo la tasa durante 8 meses. ¿Cuál es aquí la variable dependiente? Variable dependiente. No lo sé, depende. Las políticas de higiene de manos. Dependiente. Ah, sí, dependiente. ¿Cuál es? Las infecciones. Infecciones intrahospitalarias. Esa es la variable dependiente. Cuantitativo, descriptivo, correlacional y experimental. Y es que no estaba grabando. 6. De ellos también vamos a desarrollar, solamente vamos a dar 3. Método de teoría fundamentada, el método estadístico y el método epidemiológico. Solo 3. Esos 3 para la cuarta unidad. Si la damos todo el mismo día. Teoría fundamentada, Fundamental epidemiológico y estadístico. Claro, sería todo el mismo día. la cuarta unidad. ¿Qué prueba estadística selecciona? O la secuencia para las pruebas estadísticas. Entonces, avanzamos el próximo sábado, perdón, jueves, en los 2 exámenes. El jueves hay examen de materia. El viernes en la tarde, podemos darlo el viernes a las... El viernes no va a haber nada. A las el viernes, el próximo viernes. El jueves damos de la unidad 3, el viernes damos de la unidad 4. Sí, es que la próxima No, mejor los dos el viernes. Los dos el viernes. Mejor. El viernes no va a ser el martes. No, va a ser el martes. ¿Cuándo dije el viernes? Martes, pues, ¿Cómo que martes? ¿No el examen? ¿De qué tema? Respiratorio. ¿Qué más le pusieron? 2 temas más, creo que. Pero de todas formas, también hay que terminar. Entonces falta que terminen sus exposiciones. Yo no sabía que iba a venir. Oh, ya no quiero nada. A ver, método epidemiológico. Ya hemos visto todo lo que es cuanti. Esto está dentro de métodos particulares, pero también se entiende el enfoque cuantitativo, ¿no? Porque formulamos hipótesis y hacemos uso de la estadística para hacer la comprobación de las hipótesis. Entonces, ¿qué es el método epidemiológico específicamente? Es la aplicación del método científico al estudio de la frecuencia, distribución y determinantes de los eventos de salud en población. A diferencia de los estudios clínicos están orientados en individuos. En cambio, en el método epidemiológico
epidemiológico va dirigido a Le poblaciones. dije si podemos dar sobre ¿Ya? ella. ¿Para qué sirve? Identificar problemas de salud, Y me dijo que describir a quienes afectan, buscar causas o factores asociados y proponer medidas de prevención y Silencio, por control. favor. Preguntas claves para hacer estudios epidemiológicos. cuando me ¿Qué ocurre? ¿A quiénes afecta? ¿Dónde ocurre? ¿Cuándo ocurre? ¿Y por qué cuando ocurre? tomas la evaluación. Entonces, ¿cómo empieza esto? Igual, ¿no? Desde un Ajá, problema. por eso le dije. ¿Ya? Observamos un problema. Por ejemplo, están en su establecimiento de salud y empiezan a identificar una gestante con aborto espontáneo. Están ahí tranquilos y viene después de una semana otra gestante con aborto espontáneo. Entonces ya son dos, verificas el historial, ¿no? Y no es común tener casos de abortos espontáneos. Sin embargo, en ese mes tuviste dos casos, ¿no? Entonces ya se da una situación problemática y la pregunta, ¿no? ¿Por qué se está dando estos casos de aborto espontáneo? ¿No? Entonces, ¿qué ocurre en la problemática? ¿A quiénes afecta? A gestantes. ¿Qué características tienen estas gestantes? ¿Por qué les están presentando estos abortos espontáneos? ¿No? Hay violencia, están desnutridas, algo al contrario, tienen sobrepeso, alguna patología. Eso es lo que yo tengo que indagar, ver características. Por eso primero caracterizamos a las gestantes con aborto espontáneo. Y quizás identificamos dentro de varias características comunes el uso de dispositivos intrauterinos, ambas gestantes, ¿no? Por un periodo prolongado, más de 5 años. Uso de DIUs. Entonces, yo sospecho de eso y empiezo a ver, ¿no? Hubo otros casos similares, ¿no? Por eso dicen, ¿dónde ocurre? ¿Cuándo ocurre? ¿No? ¿Y por qué ocurre? Entonces, el hecho de que yo identifique esta situación de que el uso de DIU posiblemente, es una hipótesis, ¿no? Esté generando los abortos espontáneos. Entonces, ya tengo motivos para desarrollar un estudio epidemiológico, ¿no? Primero, descriptivo simple para caracterizar el aborto espontáneo en la comunidad X, ¿no? Y después de esa investigación descriptiva, paso a un estudio explicativo para ver relación causal. Entonces, idea central de los estudios epidemiológicos: describir, explicar, comprobar e intervenir. Las investigaciones epidemiológicas deben terminar en eso, en propuestas de intervención para prevenir y controlar enfermedades. Etapas del método epidemiológico: observación del problema, se detecta un evento de salud que requiere investigación. Descripción epidemiológica, se analiza la distribución por persona, lugar y tiempo. Y esas son las características que nosotros valoramos, ¿no? Características de la persona: cuántos años tiene, es varón, mujer, su grado de instrucción o su escolaridad, su procedencia, ¿no? O sea, de la persona, características de la persona. Lugar, ¿dónde ocurre? ¿No? ¿Qué características tiene ese lugar? ¿No? Es cerca, lejos, cuenta con servicios básicos, etc. Y el tiempo, ¿no? Se da en tiempos específicos, por ejemplo, las SIDA. Ya sabemos que las infecciones respiratorias agudas principalmente se dan, sabemos que es una enfermedad endémica que se da durante todo el año, pero se incrementan en periodos de heladas, ¿no? Semana 16 a semana 40 son los que presentan mayores picos de ira. Entonces, eso es el tiempo, ¿no? Caracterizar el comportamiento de estas enfermedades en una población determinada. Formular hipótesis. En base a la caracterización, veo qué factores pueden influenciar, comprobar las hipótesis, análisis, interpretación, conclusiones, prevención y control, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, en el caso de las iras, sin hacer un estudio epidemiológico basado solamente en la curva epidemiológica o la curva endémica,
Se sabe que las infecciones respiratorias agudas, neumonías, se presentan más en la semana 16 a la 40, semana epidemiológica. Los más afectados son los niños menores de 5 años y los adultos mayores, ¿no? Entonces ya se hace caracterización. Por eso las intervenciones que se hacen para reducir las iras van orientadas en esas semanas, ¿no? Las campañas de educación van orientadas a esas semanas. Las campañas de intensificación de vacunas orientadas a prevenir iras van en esa semana, ¿no? Por eso en la semana de vacunación de las Américas casi siempre empieza en abril. Entonces, son decisiones basadas en estos comportamientos. No serían para comenzar más antes de evitar el juicio. Entonces, la triada descriptiva para el método epidemiológico es persona, lugar y tiempo. En la persona, como les decía, ¿no? ¿Quiénes enferman? Edad, sexo, ocupación, actos, lugar, ¿dónde ocurre? Comunidad, institución, distrito, Trata de región. entenderlo Tiempo, ¿cuándo ocurre? Horas, días, semanas o meses. con palabras sencillitas. Por ejemplo, en 2023 se presentó, 24, no, 25, el año pasado, se presentaron brotes de paperas. Brotes de paperas. Y empezó en un centro donde la población permanecía ahí residente, ¿no? Entonces, cuando se hace esa investigación, ¿no? Se identifica, por ejemplo, colegio seminario, un ejemplo, ¿no? Se presentan casos de papeles. ¿Qué datos recolectarían ustedes para iniciar la investigación? De la persona, por ejemplo. Ya, Origen ¿qué del más? contagio. Dieta, No. condiciones de vida. Dieta. ¿Por qué dieta? Las paperas, por si pasó por si consumo algo. Creo que es, más que dieta sería estilo de vida, consumo. Estilo de vida. Las paperas es el negocio, y el negocio es a causa de que no hay consumo de yogur. ¿No? No, el resto. Las paperas es una enfermedad viral. O la parotiditis. No se canceló. Entonces, si yo sé que es una enfermedad viral, no, como paperas o parotiditis, ¿qué debería averiguar de la persona? Estoy emocionada. ¿Qué más? Ni entiendo de qué está hablando. ¿Cuántos casos no se presentado? Estamos hablando de un brote en una institución educativa. Un seminario es una institución donde conviven todos. ¿Qué? Ya, muy bien, viajes, salidas. ¿Qué más? ¿Qué más? Lo más importante. Comparten el comedor. Ya. Para identificar posibles factores de transmisión. ¿Qué más? ¿Qué más sería? Muy bien, estado vacunal. No, ok. ¿Qué pasaría si esos casos se presentan en jóvenes que sí tienen vacuna?
Entonces tendríamos que ver, ¿no?, errores en el proceso de vacunación. ¿Por qué me importa esto? Porque si se presentan 2 o 3 casos en jóvenes que no recibieron la vacuna, entonces quiere decir que una causa de esto, de la transmisión, es el estado vacunal. Yo me garantizo que la vacuna se protege, por eso los jóvenes que no tuvieron esta enfermedad tienen un estado vacunal adecuado, ¿no? Recibieron vacunas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mi estrategia, vacunar, ¿no? Entonces, pero en este caso, si es que se presentan casos en personas vacunadas, ¿qué haríamos? Ya no voy directo a decidir y vacunarlos, ¿no? Porque puede ser, ¿no?, por alguna circunstancia, la cepa de este virus o el tipo de virus, ¿no?, es distinta a lo que protege la vacunación. Entonces tengo que analizar, recolectar muestras y llevar a dientes, ¿no?, o a la IRESA, no sé, al laboratorio correspondiente. Entonces, por eso es importante la primera parte de lo que es identificar, responder a esas características de la persona, y va a depender del tipo de problema que estamos identificando. Por ejemplo, en este caso, brote gastrointestinal en una cafetería universitaria, ¿no? Están en bienestar universitario haciendo sus prácticas y llegan estudiantes con vómitos, diarrea, cólicos. Y llegan al tópico, ¿no?, y preguntas y dicen, no, algo me ha caído que he comido en el comedor, ¿no?, me cayó mal. Entonces viene otro igualito, ¿no? Entonces, cuando vienen 3 o 4 personas con una fuente común, nosotros más o menos ya generamos la hipótesis, ¿no? Alguna comida en el comedor ha generado el proceso infeccioso. Entonces, tenemos que dirigirnos al comedor para evaluar. ¿Qué vamos a evaluar en el comedor? Muy bien, ¿qué más? ¿No? Ya, ¿qué más? Igual, o sea, ustedes tienen que ver cuál es la comida que han servido. De la comida que han servido, los posibles, la comida que probablemente causa el proceso infeccioso. Nos vamos a ensaladas, nos vamos a cremas, mayonesa, ají, ¿no? Entonces nos vamos a las posibles causas. Entonces, si no hay eso, entonces ya vemos otros aspectos, ¿no?, de lavado de manos. En la cocina vamos a verificar, por ejemplo, hay casos de intoxicación de niños, porque las madres de familia no separan sus detergentes, ¿no?, de la comida, ¿no? Entonces, y por X razones, ¿no?, la comida se contaminó por algún detergente, ¿no? Entonces, no es un tema de preparación, no es un tema del alimento, sino es un tema de preparación del alimento, ¿no? Entonces, generamos una hipótesis. Después de la hipótesis, recolectamos información para contrastar esa hipótesis. Comparar expuestos y no expuestos, retirar el elemento sospechoso y reforzar la higiene, ¿no? Porque es importante detectar riesgos, orienta decisiones, porque la vacunación mejora la prevención. La epidemiología transforma datos en decisiones de salud pública. Dentro de los estudios de epidemiología explicativos, descriptivos explicativos, tenemos 2. Los estudios de cohorte y casos y controles. Porque va a terminar todo ya.
¿De qué? Bien parado y yo. Rubén, ya, vete. No me esperes. No, yo quería reírme como loquita. Sí, Rubén. Vámonos. Ay, qué risa. Para el sábado hay examen. Ay, me está grabando. Vamos a explicar asociaciones entre exposición y enfermedad. El método epidemiológico analítico. Compara expuestos y no expuestos, o casos y controles. Diseños frecuentes, corte, casos y controles, transversal, medidas comunes, tiempo relativo, otro reglas. Aquí me habla de dos características, ¿no? Expuestos y no expuestos o casos y controles. Cuando hablamos de expuestos y no expuestos, son estudios de cohorte. ¿Cuál es la diferencia? Mañana tenemos de nutrición, ¿no? ¿Hay algo más? ¿Algo más? Cuando nosotros tenemos una exposición de enfermedad, cuando nosotros hacemos Odia la estudios doctora de cohorte, el cierre. nosotros empezamos de manera prospectiva, haciendo la vigilancia. Prácticas vale 3. Y vemos quiénes se exponen a la gente causal y quiénes no se exponen a la gente causal. Trabajos Y ustedes vale van a ver 4. siempre esta característica, ¿no? Una tablita de dos entradas. Eran 4, 4, 2. Entonces, ¿qué nos da la tablita de dos entradas? Maldita sea, pues. 4 por 4. Nosotros vamos a ver expuestos. Yo no lo subo. Expuestos sí y expuestos no. Y aquí con el problema, ¿no? O el evento. Omar no se así. Sí y no. Entonces, en un estudio de cohorte, nosotros vamos a trabajar con riesgo relativo en estudio de cohorte. ¿Ya? Riesgo relativo y de manera prospectiva. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo quiero evaluar ¿qué problema presentan los estudiantes de enfermería? Todo. ¿Qué? F20. ¿Qué presentan, pues? Tendrías hambre. Hambre. Vamos a hacer el ejemplo con Me alimentaba con salsa. Son los anillos de zinc. relevante. Me están Yo alimentando. inicio, cuando yo hago un estudio de cohorte, yo inicio el semestre en abril, ¿no? Y terminamos en agosto. Entonces, un estudio explicativo, yo valoro en abril su nivel de estrés antes de empezar las clases. ¿Ya? Antes de empezar las clases. Entonces, durante todo el semestre, nosotros observamos, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser mi variable dependiente? O sea, mi problema va a ser estrés, ¿no? Mi variable independiente, ¿cuál va a ser? De 16 hojas. ¿Qué les genera estrés a ustedes? ¿Todo? ¿Solo los exámenes? ¿Mm? ¿Qué les genera estrés?
Magali. Apuntemos. ¿Investigación? Ya no quiero nada. Ya no sé qué hacer. Cursos de investigación. Entonces, ¿quiénes van a ser los expuestos? Aquellos estudiantes que llevan cursos de investigación. ¿Y quiénes van a ser los no expuestos? Estudiantes que no llevan cursos de investigación. Porque esto es mi variable independiente. ¿Ya? Estoy observando, no estoy modificando nada, no estamos interviniendo, solamente estamos identificando a los expuestos. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? En las personas que llevan cursos de investigación, voy a ver quiénes tienen estrés y quiénes no tienen estrés. Y en los estudiantes que no llevan investigación, voy a ver quiénes tienen estrés y quiénes no tienen estrés. ¿No? Por eso se forma una matriz 4x4. Al final hacemos procesos estadísticos y a través del riesgo relativo valoramos cuál es la probabilidad de que este factor causal genere el problema. ¿No? Por ejemplo, personas que fuman y cáncer de pulmón. ¿No? Entonces, en ese caso, si yo hago mi tabla 4x4, perdón, 2x2, ¿cuál es mi factor de exposición? ¿Cuál sería? Quiero averiguar, ¿no?, si el hecho de fumar genera cáncer. ¿Cuál es el factor de exposición? El hábito de fumar. Entonces vamos a tener fumadores sí, fumadores no. Y arriba, otra variable. Muy bien. Cáncer. Entonces, personas con cáncer y personas sin cáncer. Entonces voy a evaluar cuántas personas que fuman tienen cáncer y cuántas personas que fuman no tienen cáncer. Cuántas personas que no fuman tienen cáncer y cuántas personas que no fuman no tienen cáncer. ¿No? Entonces hacemos un proceso estadístico y al final obtenemos la probabilidad, ¿no? Riesgo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia con estudios de casos y controles? Generalmente los estudios de casos y controles son retrospectivos. ¿Qué quiere decir retrospectivos? Que nosotros partimos de los casos. ¿Ya? Hace rato les hablaba, ¿no? Están en su establecimiento de salud y viene una gestante, pero ya con parto, con aborto espontáneo, ¿no? Otra gestante igualito, tiene recién está con 12 semanas, aborto espontáneo. Otra gestante igualito, está con 13 semanas, aborto espontáneo. Entonces, ¿partimos de qué? Del caso, ¿no? Entonces, en este caso vamos a hacer un estudio retrospectivo. ¿Por qué estas gestantes están teniendo aborto espontáneo? ¿No? Entonces, primero caracterizamos, evaluamos todo lo que pueda ser los factores causales del aborto espontáneo, ¿no? Identifico factores comunes. Puede ser obesidad, ¿no? Me doy cuenta que las tres tienen HTA, las tres utilizaron DIUs, más de 5 años, etc. Entonces, tengo los casos y tengo que ver o identificar mis controles, ¿no? Entonces,
Los casos, ¿quiénes van a ser? ¿Cuál es la variable dependiente? Gestantes que tienen aborto, o sea, problema. ¿Ya? Entonces, aquí va a ser aborto espontáneo. Aborto sí y no. ¿Ya? Sí. Las personas que tienen aborto espontáneo son escasos, sí. Y las personas que no presentan abortos, o sea, gestantes que no tienen abortos, son los controles. ¿Ya? Entonces, casos son los que tienen el problema y controles los que no tienen el problema, pero con características similares. ¿Ya? ¿Y qué es lo que voy a ver mi variable independiente? Dependiente. Diu. Entonces voy a poner aquí Diu. Gestantes que usaron dispositivos intrauterinos más de 5 años, sí. Gestantes que no utilizaron dispositivos intrauterinos, no. Otra tabla voy a hacer con obesidad. Gestantes obesas y gestantes no obesas. Otra tablita con HTA. Gestantes con hipertensión arterial y gestantes sin hipertensión arterial. ¿No? Igual hacemos el proceso estadístico, pero a diferencia de los estudios de casos y controles donde utilizamos el riesgo relativo, en este caso vamos a utilizar odds ratio, OR, ¿no? El odds ratio, para hacer el análisis estadístico y definir también la probabilidad de padecer o de que las gestantes que utilizaron DIU padezcan o tengan aborto espontáneo. ¿No? Entonces, eso es un estudio o la diferencia entre investigaciones de cortes y los estudios de casos y controles. ¿No? En estos estudios epidemiológicos. Los estudios experimentales ya lo hemos visto, ¿no? Hace rato hemos visto experimental, y los descriptivos también lo hemos visto cuando se han realizado estudios descriptivos, ¿no? Estudios de prevalencia, estudios de casos, serie de casos, ¿no? Está dentro de estudios epidemiológicos, ¿no? Por eso decía, hay una relación, ¿no? Bien. Ahora vamos a ver el método estadístico. Y el método estadístico también está asociado a estudios cuantitativos, ¿no? O al enfoque cuantitativo, porque utilizamos la estadística para comprobar las hipótesis, ¿no? Hacemos mediciones. El método estadístico es el conjunto ordenado de procedimientos utilizados para obtener, organizar, presentar, analizar e interpretar datos con la finalidad de describir una realidad, establecer relaciones, realizar comparaciones o efectuar inferencias que permitan responder los objetivos y contrastar las hipótesis de una investigación. No debe confundirse únicamente con el uso de un software estadístico, programa como el Excel, SPS, RStudio u otros, ¿no? Porque el software sí nos permite ejecutar cálculos, pero es el investigador quien debe decidir qué procedimiento estadístico corresponde utilizar y cómo interpretar los datos. Cuando ustedes ingresan información a la computadora en SPS, ¿no? El SPS, y ustedes quieren evaluar asociación o quieren evaluar correlación, ustedes procesan chi cuadrada, la computadora, el software les va a calcular chi cuadrada. Ustedes programan R de Pearson, les va a calcular con esos mismos datos. Ustedes programan Rhodes-Spearman, también les va a sacar la información con esos mismos datos. Entonces, con eso, ¿qué les quiero decir? Que el software es una herramienta de ayuda,
¿no? El software no te dice, cuando tú quieres, no, chi cuadrado, y te dice, no, tus datos son cuantitativos, aquí no procede chi cuadrado. El software no te dice eso. El software te calcula chi cuadrado, así sean tus datos cuantitativos, con distribución normal, ¿no? Entonces, quien decide va a ser el investigador. ¿Por qué es importante? Ordena la información, reduce la subjetividad, porque al ser datos, ¿no?, cuantifica. Y al ser cuantificado la información, ya se vuelve objetivo. Ya no es me parece, ¿no? Me parece que la mayoría de jóvenes duermen muy poco, ¿no? La cuantificación ya te dice que el 60% de estudiantes tienen baja calidad de sueño, ¿no? O sea, ya te da un valor objetivo, ¿sí? Facilita la toma de decisiones, permite comprobar hipótesis. Elementos básicos: población, conjunto total de elementos de interés; la muestra, parte representativa de la población; la variable, característica que se mide o observa; y el dato, valor obtenido de cada información. Entonces, todo esto hay que manejar, ¿no? Si las variables son cuantitativas, cualitativas; si es cuantitativa, es continua, es discreta; si es cualitativa, es nominal, ordinal. Toda esa información ya nosotros la debemos conocer. Entonces, tenemos el problema de investigación, se recolectan los datos, se organizan esos datos, ¿no?, haciendo uso de estas herramientas SPS o el Excel, ¿no? La organizamos, la analizamos, interpretamos y generamos conclusiones. Etapas del método estadístico. Primero, la planificación. Se define el problema, los objetivos, las hipótesis, la población, la muestra. Para la carrera. Cuando ustedes elaboran su protocolo o su proyecto de investigación, Toma conflictos, por ejemplo. desde ahí ya nosotros debemos saber qué pruebas estadísticas vamos a utilizar o podríamos utilizar, si es que no tenemos todavía un certero conocimiento de las características de la variable, ¿no? Pero generalmente ya desde que iniciamos nuestro proyecto sabemos y podemos ya de qué vamos a trabajar. Entonces ya decidimos qué pruebas estadísticas vamos a utilizar. Luego de eso, teniendo un instrumento adecuado, válido y confiable, recolectamos la información. De esa información, nosotros tenemos que organizar y depurar. Los datos se codifican, registran, clasifican y revisan para detectar errores, duplicados o valores faltantes. Es importante cuando ustedes van a ejecutar o van a recolectar información, asegurarse que la información que van a tener es información válida, ¿no? Que la información es coherente, que no haya información o preguntas sin responder, porque muchas veces pasa, ¿no? Por la premura del tiempo nos entregan esa información. Luego de eso codificamos, le asignamos un valor a las respuestas, ¿no? Vamos a tener respuestas dicotómicas, donde nosotros digamos, yo quiero medir el nivel de conocimiento, hago preguntas, como ustedes hagan un tipo de examen, ¿no?, un cuestionario, y voy a tener pregunta correcta y pregunta incorrecta. Entonces mi codificación va a ser, la pregunta incorrecta le voy a poner 0 puntos y la pregunta correcta 1 punto. Si tengo 20 preguntas, ¿cuál va a ser el puntaje máximo? Mañana. Estoy diciendo, pregunta incorrecta 0, pregunta correcta 1. Tengo 20 preguntas. ¿El puntaje máximo cuánto va a ser? 20. ¿Puntaje mínimo? 0. Ahora, eso, ¿qué? Eso nosotros tenemos que, dentro de mi proceso de análisis estadístico, yo tengo que generar intervalos o trabajar con el puntaje general, ¿no?
si trabajo con el dato cuantitativo, con el valor, ¿no? Si un estudiante tiene 11, otro tiene 10, otro tiene 9, otro tiene 16, otro tiene 17, otro tiene 10, otro tiene 6, otro tiene 13. ¿Qué información puedo presentar con esta data? Es una data cuantitativa, ¿no? Discreta. ¿Qué información puedo presentar? La variable 10 se repite 2 veces. ¿Qué? La variable 10 se repite 2 veces. Tiene mayor frecuencia. Ya, entonces, ¿eso qué se llama? Moda. Moda. Entonces, presento medidas de tendencia central. Media, moda, mediana. No, o, perdón, promedio, media, ¿no? Entonces son medidas de tendencia central. ¿Qué más puedo hacer? Medidas de dispersión, ¿no? Varianza, desviación estándar. Entonces, datos cuantitativos. Pero si yo no considero esta información, no como calificación, sino yo lo considero el estudiante que tiene de 0 a 10, ¿no? El estudiante desaprobado, ¿no? El estudiante de 11 a 15 aprobado y bueno, y el estudiante de 16 a 20 aprobado y excelente. ¿Ya? Entonces, ya en la información cuantitativa, yo lo estoy. ¿Qué pasa? Estoy generando un valor cualitativo, ¿no? Le estoy categorizando, generando categorías. Entonces, aquí, si yo digo aprobado, desaprobado, bueno y excelente, ¿ya qué voy a presentar? ¿Qué información voy a presentar? ¿Qué información? Número. Voy a ver cuántos desaprobados tienes, cuántos aprobados, cuántos son buenos y cuántos son excelentes. Entonces hablamos de número o frecuencia absoluta. Entonces son 42, de los 42 tengo 4 desaprobados, de los 42 buenos son 30 y excelentes 8, ¿no? Son 42. Ya. Hice la contabilización de la frecuencia, ¿no? Total 42 la frecuencia. Entonces, ¿qué información más puedo presentar? Frecuencia absoluta, número, y el otro dato es el de 100%. ¿Qué porcentaje de estudiantes han desaprobado? ¿No? Entonces, la frecuencia relativa. Por eso algunas veces dicen, ¿no? Profesor, más del 50% desaprobados, necesitamos repechar. Sí, es cuando se divide entre 40 y repechaje. Y luego se irá Luego se multiplica por 6. Tiene razón. Tiene razón. Entonces, esos son datos o uso de la estadística descriptiva, ¿no? Entonces, eso es el análisis ya estadístico, donde, en presentación de datos, la información se resume en tablas, cuadros y gráficos para facilitar su información.
Realizamos el análisis estadístico donde aplicamos procedimientos descriptivos e inferenciales según el objetivo y el tipo de variable. Lo que hemos visto ha sido un análisis descriptivo para variables cuantitativas y cualitativas. El análisis inferencial ya se desarrolla para hacer la contrastación de hipótesis, para determinar, ¿no?, aspectos que mi pregunta de investigación quiere responder basados en las hipótesis de investigación. Interpretación y conclusiones, los resultados que explican la ruta de los objetivos e hipótesis para responder la pregunta de investigación. Dos formas de realizar datos de investigación, ya les dije, ¿no? Estadística descriptiva, describe el resumen de los datos, usa frecuencias, porcentajes, media, mediana, sección estándar, responde cómo son los datos. La inferencial permite generalizar resultados de una muestra o una población, utiliza pruebas de hipótesis, intervalos de confianza y niveles de significados. Responde qué se puede concluir o comparar. ¿Cómo elegir una prueba estadística? El primero, el objetivo de estudio. ¿No? Si el objetivo de estudio es describir, identificar, comparar, relacionar, analizar, explicar, depende del verbo para yo empezar a valorar o tener en consideración qué es lo que voy a hacer, cuál va a ser mi análisis estadístico, ¿no? Luego ver el tipo de variables, si son cuantitativas o cuantitativas, la escala de medición, ¿no? Nominal, ordinal, de escala, de intervalo, ¿no? Escala de medición, distribución de datos, ya cuando tenemos la data recolectada, ¿no? Y la prueba estadística. Ejemplos frecuentes: dos variables categóricas, chi cuadrada. Cuando dos variables categóricas, yo tengo dos variables categóricas y mi objetivo es evaluar la asociación. ¿Va a ser sorteo o no? ¿Qué va a hacer? Quiero ver si estas dos variables tienen algún nivel o grado de asociación. Utilizo chi cuadrada. ¿Ya? Cuando los datos son cuantitativos, ¿qué trabajo? Correlación de Pearson. Cuando datos son cuantitativos. Pero una característica, tienen distribución normal. Si mis datos son cuantitativos con distribución normal, utilizo el coeficiente de correlación de Pearson. Si los datos son cuantitativos y no tienen distribución normal, utilizo Rodespierre. ¿Ya? Variables ordinales o no normales, Rodespierre. ¿Ya? Comparar medias independientes de estudio. Comparar más de dos grupos a no. Por ejemplo, yo quiero evaluar, Ya me perdí. mi objetivo es comparar el nivel de satisfacción de los usuarios de consulta externa del Hospital de Salud y del Hospital MINSA. ¿Con qué prueba estadística vamos a contrastar las hipótesis aquí? Quiero comparar el nivel de satisfacción de usuarios del consultor externo del MINSA y del E-Salud. Muy bien, TED-Student, ¿no? Para muestras independientes, porque son dos grupos distintos. ¿Ya? TED-Student. Porque yo puedo comparar, yo quiero hacer, por ejemplo, yo quiero valorar si es que el nivel de conocimiento de los estudiantes mejora con una práctica en centro de cómputo, ¿no? Entonces, yo tengo, primero les voy a evaluar el nivel de conocimiento antes y luego voy a medir el nivel de conocimiento después, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? También comparar medias, ¿no? ¿Cuál es la media del antes y la media del después? Comparamos medias, pero es un solo grupo. También hay un TED-Student para grupos relacionados o para un solo grupo.
¿no? Entonces, eso también tenemos que tener en consideración. Pero ya saben ustedes, para comparar dos medias, ustedes dos. Son dos. Cuando son varios grupos, entra ANOVA. Ahora, el valor P es importantísimo cuando nosotros consideramos en nuestra investigación, porque tenemos este umbral que es 0.05. ¿no? Eso, recuerdo, en la clase anterior también se les ha explicado. ¿no? 0.05. Mayor a 0.05 no hay significancia. O sea, la relación no es significativa. Entonces, aceptamos la hipótesis nula. Pero si es menor a 0.05, ¿no? existe evidencia estadística para afirmar que hay relación significativa. Por lo tanto, aceptamos la hipótesis alterna. ¿no? Entonces, tenemos que tener en consideración, para que el resultado sea estadísticamente significativo, este valor P, ¿no? de 0.05. Mayor, ¿no? los resultados o la relación no es estadísticamente significativa. Menor, es estadísticamente significativa. ¿Consultas? Ya. Este resumen es lo más fácil. Lo más fácil de estadística. Entonces, pruebas estadísticas en estudios descriptivos. ¿Cómo elegir pruebas estadísticas? Ya un poquito más amplio. ¿no? Ya no tan general como lo que hemos visto. ¿Qué análisis usar? Si la variable es cualitativa nominal, usar frecuencias, porcentajes, tablas de frecuencias. ¿no? Descriptivos. En estudios descriptivos, generalmente no tenemos hipótesis. No buscamos, no planteamos hipótesis. Pero si nosotros nos planteamos en estudios descriptivos hipótesis, la hipótesis sí o sí, para contrastarla, para decir si es verdadero o es falso mi hipótesis, sí o sí hacemos uso de la estadística inferencial. ¿ya? En este caso son estudios descriptivos simples, sin hipótesis, tenemos data y ¿cómo hacemos? Variable cualitativa nominal, frecuencia, porcentaje, tabla de frecuencias. La que hicimos hace rato. Variable cualitativa ordinal, igual, frecuencias, porcentajes, moda y si corresponde mediana. Generalmente, frecuencias y porcentajes. Entonces, variable cualitativa ordinal. Variable cuantitativa con distribución normal. Utilizar media, desviación estándar, mínimo y máximo. ¿Ya? Entonces, por eso es importante el cálculo, ¿no? o la estimación a través de la prueba de normalidad. Siempre lo trabajamos nosotros eso con datos cuantitativos, la prueba de normalidad. ¿no? Y en la prueba de normalidad, eso sí creo que no está acá. Cuando hacemos la normalidad, para hacer la prueba de normalidad, el dato que vamos a utilizar es la muestra. Si mi muestra es menor a 50, voy a utilizar la prueba de Shapiro-Wilk. Si la muestra, cuando hacemos la prueba de normalidad, si es menor a 50, Shapiro-Wilk. Si es mayor a 50,
Kolmogorov Smith. ¿Qué va a terminar? 6%. Con fe. Kolmogorov Smith. Mejora. ¿Qué cosa? Y ya como nosotros tenemos software estadísticos especializados en esto, pues ya no nos complicamos en aprender las fórmulas. No quiero nada. ¿No? O en base a las fórmulas que nosotros tenemos, hacer el cálculo manual. Simplemente ingresamos la data en el software, ¿no? Cualquiera de ustedes utiliza, ¿no? Si es SBS, son procedimientos sencillos, es el más amigable de los software. Si ustedes manejan Minitab, Stata, R, ¿no? Python u otros, ya utilizan un poquito de programación, ¿no? Entonces es un poquito más no complicado, tedioso, pero el SPS es el más sencillo. ¿Ya? Entonces, antes de iniciar a utilizar estas pruebas, ver mi prueba de normalidad. Si son datos cualitativos, yo no hago prueba de normalidad. ¿Ya? Entonces, variable cuantitativa, hago prueba de normalidad. Variable categórica es la cualitativa, no hago la prueba de normalidad. Entonces, también eso tienen que tener en cuenta. ¿Sí? Si sus variables son alto, medio, bajo, riesgo medio, riesgo alto, aprobado, desaprobado, bueno, excelente, regular, que son categorías nominales, variables categóricas, no necesito calcular la prueba de normalidad. Pero si mi variable es un número, ¿no? Peso, talla, temperatura, presión arterial, etcétera, entonces en estos casos sí tengo que calcular la prueba de normalidad. Entonces, ¿para qué? Para decidir qué información vamos a presentar, ¿no? Porque si es cuantitativa con distribución normal, vamos a presentar media, desviación estándar, máximo y mínimo. Pero si es variable cuantitativa sin distribución normal, vamos a presentar media, rango intercuartílico, mínimo y máximo. ¿Ya? Bien, entonces, esto es para estudios descriptivos. Estudios comparativos. ¿Qué pruebas utilizar? ¿No? Por eso ya se complica un poquito la cosa. No es, por eso decía, lo inicial es el básico. ¿No? Dicen, variable cuantitativa, dos grupos independientes y tienen distribución normal, T-student independiente. ¿No? O sea, si yo quiero medir, les decía, quiero comparar la satisfacción de usuarios de salud y del MINSA, ¿no? ¿Cuál es su nivel de satisfacción? Quiero comparar T-student para muestras independientes. ¿Ya? Pero si yo quiero evaluar, lo que les decía hace rato, en un solo grupo, quiero evaluar la eficacia de un programa en el nivel de conocimiento, midiendo pretest, posttest, antes y después. Entonces, es un grupo pareado, ¿no? Entonces, trabajamos con T-student pareado, variable cuantitativa, dos mediciones relacionadas, distribución normal. T-student pareada, independiente. Diferencia. Si mi variable es cuantitativa, más de dos grupos independientes, distribución normal, ¿no? O sea, yo quiero medir la satisfacción, nivel de satisfacción, salud, MINSA, primer nivel de atención y el Centro de Salud Mental Comunitario, entonces utilizamos el LOG.
Ahora, si la variable cuantitativa más de dos mediciones relacionadas, distribución normal, ANOVA de medidas repetidas. Si yo estoy haciendo un programa de intervención en comunidades distintas para ver el nivel de hemoglobina de los niños, ¿no? Entonces, ¿yo qué tengo que utilizar? ANOVA de medidas repetidas, ¿no? Cuando son más. Variable cuantitativa, dos grupos independientes sin distribución normal, o sea, lo contrario de esto, ¿no? Su prueba no paramétrica, es Udeman-Whitney. Es, como decía, hacen su prueba de normalidad. Le sale distribución normal, te destruye. Le sale no tiene distribución normal, Udeman-Whitney. Variable cuantitativa, dos mediciones relacionadas sin distribución normal, Wilcoxon. ¿No? Estas son pruebas paramétricas, eso también van a ver ya en investigación a mayor profundidad, ¿no? Y no paramétricas. Esta es su prueba cuando la distribución es normal, cuando no es distribución normal, igualito aquí. Los mismos casos. ¿Verdad? Ahora, variable cuantitativa, más de dos grupos independientes sin distribución normal, Kruskal-Wallis. Entonces, cuando hablamos con distribución normal, ANOVA, y sin distribución normal, Kruskal-Wallis. Variable cuantitativa, más de dos mediciones relacionadas sin distribución normal, Ritman. Con distribución normal, ANOVA de medidas repetidas, sin distribución normal, Ritman. Variable cualitativa, grupos independientes, chi cuadrado. Si las frecuencias esperadas son pequeñas, prueba exacta de Fisher. Variable cualitativa dicotómica, antes y después, McNeman. ¿No? Cuando ustedes hacen, a ver, queremos ver la eficacia o la adherencia al lavado de manos. Sus respuestas, ¿cuáles van a ser? Sí y no. ¿Es adherente? No es adherente. Cuando es respuesta dicotómica, McNeman. Si la variable dicotómica relacionada en más de dos mediciones, Cochrane-Hu. Entonces, vamos viendo, ¿no? De acuerdo a nuestra prueba estadística o al objetivo, el objetivo de nuestra investigación, vamos a ir utilizando las pruebas. Antes de decidir, revisar el número de grupos, definir independencia o relación entre mediciones, comprobar normalidad si es variable, si la variable es cuantitativa, y verificar tamaño y muestra y supuestos, ¿no? Aplicar test de Studen con datos no normales sin justificación, con grupos independientes con mediciones repetidas, usar chi cuadrada con frecuencias esperadas y repetidas, olvidar reportar el p-valor e intervalos de confianza. Siempre nosotros manejamos eso. P-valor para hacer el cálculo estadístico, p-valor 0.05 y el nivel de confianza del 95%. Podemos terminar ya la siguiente, tenemos ahorita una exposición también. Con esto ya terminamos. ¿Sí?